Bueno, ahí ya tenemos conectado a Martín Romeo, él es director de la consultora Solo Comunicación, que se dedica a la comunicación política digital. Martín, acá Diego Villanueva, Chelo Ayala, junto a Ramiro Pose, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo Bien, bien? bien, Muchas bien. gracias por el llamado, che. No, no, gracias a vos de verdad por estar acá en Inloco, por Ecomedios. Y bueno, estábamos tratando de pensar un poco, de ir hacia adelante en lo que fue, vamos a llamar incluso el batacazo en lo que fueron las encuestas, los sondeos, lo que se hablaba, lo que no se hablaba, la comunicación digital, que es el campo donde vos te vas manejando. ¿Qué se pensaba el domingo a las 5:59 de la tarde y qué pasó en tu cabeza a las 6:01? Bueno, en esos 2 minutos de diferencia no mucho porque uno todavía no tenía los resultados finales que vimos, bueno, un resultado muy contundente, ¿no? Cuando se conocieron los resultados oficiales, Sí. eh, prácticamente fueron lapidarios, digamos, o sea, para el gobierno, digo, ¿no? Como un resultado muy contundente. Creo que, bueno, hubo algunas dificultades, indudablemente, para medir la magnitud del triunfo que obtuvo Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza. Creo que están fundamentalmente vinculadas a la dificultad para estimar la cantidad de gente que iba efectivamente a votar. Ahí está la mayor de las explicaciones vos me preguntabas por los sondeos de opinión pública. Si bien es cierto que había algunos sondeos que en las últimas semanas habían notado un crecimiento de Fuerza Patria, sobre todo al calor de los acontecimientos de conocimiento público que están vinculados a las presuntas coimas del gobierno, y algo que se sobreimprimía sobre una situación económica que es muy difícil y angustiante para muchas familias. Es decir, el gobierno venía de una serie de semanas de muy malas noticias. Seguimos en una semana, digamos, ahora estamos empezando una nueva semana de más malas noticias. Digo malas noticias para el gobierno, ¿no? Y si bien se veía un crecimiento de Fuerza Patria, bueno, indudablemente no hubo una buena efectividad en estimar la magnitud de esa diferencia que se observó ayer. Creo que además eso también estuvo esa dificultad para estimar esa diferencia, creo que se explica en la dificultad para estimar con precisión cuánta gente iba finalmente a participar de la elección. Habida cuenta, nosotros ayer tuvimos una participación del 62% más o menos, y veníamos de otras elecciones en otras provincias con participaciones muy bajas. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires había votado, qué sé yo, hace 2 meses, no me acuerdo bien cuándo, pero con una participación del 55%. La participación, bueno, ayer fue un poco más alta, pero no fue, digamos, de las mejores. Me refiero de las mejores históricamente, ¿no? Sí. Así que bueno, se abre un escenario muy complejo e incierto para el gobierno en este momento, digamos, ¿no? Porque creo que el gobierno subestimó no solo la elección de ayer. El gobierno solamente hablaba de octubre, pero digamos, antes de octubre, todos los que fuimos a la escuela, antes de octubre está septiembre. Entonces creo que el efecto del resultado de ayer indudablemente va a tener consecuencias. Todas las encuestas que veníamos mirando a nivel nacional hasta la semana pasada pueden ser tiradas todas en su conjunto a la basura, porque ayer hubo un resultado que cambia muchas cosas. Y bueno, y ahora el gobierno tiene un desafío por delante, que es tomar nota de... Ayer hubo un resultado que, más allá de la envergadura, es un mensaje muy claro en una provincia que representa el 40% del electorado nacional. Entonces, haber tenido una derrota de la magnitud que ayer tuvo, requiere obligatoriamente para el gobierno tomar nota, prestar atención a ese resultado y hacer cambios. O sea, ayer hubo un mensaje de bueno, esto así no va, esto así no se... Cuando uno dice esto es, esta situación económica no va, no alcanza Claro. con esta
morigeración de la inflación, el país está sumido en una depresión económica, hay recesión, estamos empezando a ver los coletazos de esa recesión, que son el aumento del desempleo. Este gobierno desde que asumió en 2023, todas las mediciones de pH, que son trimestrales, desde que asumieron el gobierno, todas fueron la desocupación, y todos los indicadores laborales están yendo hacia una situación de deterioro. O sea, el desempleo está aumentando, la subocupación está aumentando, la informalidad laboral aumenta, o se trocan trabajadores formales por informales. O sea, hay una serie de indicadores que son malos. A eso ahora encima se le ha sobreimpreso la sensación o la percepción que tiene la gente de que este es un gobierno signado por la corrupción. Entonces, digo, hay una serie de condicionamientos, de indicadores que generan un condicionamiento, y indudablemente, bueno, el electorado ayer en la provincia más importante de la Argentina, porque no es por desmerecer otras provincias, pero no tienen la misma envergadura un resultado como el de ayer en la provincia de Buenos Aires que no sé, que la semana anterior, que habían salido cuartos en la provincia de Corrientes, ¿no? Martín, entonces, ¿cómo te va? Diego Villanueva soy, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? Bien, bien. ¿Me diste vos ayer? Te pregunto cómo te dio, y también te iba a preguntar, me interesa hasta dónde es un insumo hoy la medición. Mira, nosotros sí, nosotros hacemos muchos trabajos en municipios, ¿viste? Y la verdad es que lo que nosotros teníamos era que la clave de la elección se iba a pasar por saber qué cantidad de gente iba a ir a votar. Esto lo explico así muy brevemente, ¿no? Porque es medio aburrido, pero para que los oyentes como nos sigan la pista de lo que estamos diciendo. En las encuestas se le pregunta a toda la gente a quién querés votar, a quién es más probable que vos quieras votar, o quién te gusta más, etcétera. Pero después, en la práctica, como también sucedió ayer, digamos, van a votar 6 de cada 10, pero en las encuestas las contestan todos. Entonces, hay 4 de esos 10 que luego que te dicen que quieren votar a alguien, pero que después no van. Nosotros veníamos en el último mes haciendo muchos estudios para tratar de estimar con mucha precisión cuál iba a ser el nivel de participación. ¿Y qué habíamos observado en ese contexto? 2 cosas. Por un lado, había un elector blando. Nosotros llamamos un elector blando a aquellos electores que en una elección pueden votar a uno, en otra elección pueden votar a otro. O sea, no son no son fundamentalistas de su voto, ¿sí? No son militantes, son gente que en 2023 votó a Milei, que en 2019 votó a Alberto Fernández, en 2015 pudo haber votado a Macri, y en 2011 a Cristina Kirchner. O sea, sí, hay una franja que normalmente va haciendo evaluaciones en función de, bueno, el rendimiento económico y una serie de cosas. Veníamos viendo que había una decepción importante en ese elector blando, que básicamente son quienes le dieron el triunfo a Milei en 2023. Y veíamos al mismo tiempo que dentro de los entrevistados que se preveía que no iban a ir a votar. ¿Y por qué digo que se preveía que no iban a ir a votar? Porque eran encuestados que decían que la probabilidad de que vayan a votar era poca o nula, ¿sí? O sea, casi con seguridad no voy a votar, o es muy poco probable que no voy a votar. Después se les simulaban una serie de escenarios, ¿no? Se le daban a los entrevistados una serie de escenarios preguntándole, ejemplo, bueno, supongamos que el domingo te invitan a un asado en Mar del Plata. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué preferís hacer? ¿Quedarte a votar o ir al asado? ¿Sí? Bueno, se le daban una serie de situaciones para saber qué terminaba eligiendo, si ponía por delante el compromiso cívico de ir a votar, o si se tentaba con algún otro tipo de episodio o de invitación o de alternativa. Y al mismo tiempo se le preguntaba también a la gente si en alguna oportunidad no había ido a votar, y fundamentalmente también se le preguntaba también si no habían ido a votar en pandemia, ¿sí? Que fue uno de los puntos más bajos de la participación en la Argentina por situaciones que todos conocemos.
Bueno, lo que nosotros habíamos observado ahí era que el 15% del electorado de La Libertad Avanza estaba dentro de los que, o sea, dentro de los que no iba a ir a votar. O sea, porque ya no había votado, porque no había votado en pandemia, porque decía que no quería ir a votar en esta oportunidad, y cuando se le preguntaba por qué era porque estaba un poco decepcionado, no era lo que ellos esperaban de este gobierno. Martín, ¿eso es presencial o es telefónica? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo son esas respuestas? No, esos son investigaciones que combinan, o sea, se suelen hacer, combinan una metodología online y una metodología telefónica. Bueno, pero para no aburrir, lo que se observaba era que dentro del electorado peronista la probabilidad de no ir a votar era del 1%, y dentro del electorado de La Libertad Avanza la probabilidad de no ir a votar era del 15%. Claro, entonces eso tiene efectos electorales. Digo, más allá de que en la encuesta yo te diga que quiero votar a tal o a fulano o a mengano. Sí. Entonces, digamos, la combinación de esas variables que yo estoy mencionando daban una serie de escenarios de baja participación. Y en los escenarios de baja participación, bueno, pesaba mucho más, obviamente, el comportamiento de los electores opositores. O sea, yo creo que ayer también lo que ganó es un electorado que quiso ir a meter su bronca y su enojo adentro de un sobre y llevarlo a la urna. Y hay muchos electores que pueden tener cierta adherencia o cierta simpatía con el avance, que en algún momento los acompañaron, que bueno, que hay una parte de ese electorado que está decepcionado y eligió no ir a votar. Muy bien. Martín, de verdad queremos agradecerte, ha sido muy claro, es muy interesante eso del 15% y el 1%, me parece que es un dato importantísimo como para ir teniéndolo al margen para las próximas elecciones. Sí, Diego. Martín, ¿que estás en Twitter o en Instagram, en un lugar donde se te pueda leer? Sí, mi arroba es Queruso. ¿Cómo es eso? Queruso, @Queruso. Ahí va. Ahí está, Queruso. Un abrazo grande. Bueno, les mando un abrazo grande. Gracias por el llamado. No, gracias Muchas a vos. gracias. @Queruso. Hasta luego. Martín Romeo, director de la consultora Solo Comunicación, que se dedica a comunicación política digital. Interesante eso del que no va a votar y el que va a votar, ¿eh?